Señor, alabado sea tu nombre, Padre. Predisponemos nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Porque así como tú llamaste a un hombre y le dijiste, sale de tu tierra y tu parentela, hoy el Señor te está llamando a salir de la comodidad. Hoy el Señor te está llamando a salir del reposo que no es Cristo, aquel que pusiste delante de Dios. Hoy el Señor nos está llamando a salir de todo yugo, de todo yugo. Hay yugo en tus hombros por causa de que la unción se alejó, no porque Dios la quitó, sino porque te enfriaste, porque te alejaste. Pero hoy el Señor te dice, vuelve. Hoy el Señor te dice, regresa, porque mi misericordia es para siempre. Hay una porción de gracia para cada día. Hay una misericordia para cada día. Tu Padre te sigue amando. El Señor nos sigue levantando. Él está ahí para restaurarte. Él está ahí para perdonarte. Dile, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Ten misericordia de mí. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por el intercambio que hiciste, Jesús. No era porque lo merecíamos, sino porque a ti te plació irte, para que por tu Espíritu y por la fe en ti hoy podamos tener vida eterna y salvación. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puedes sentarte, amada iglesia. Quizás diga, hoy sí que cantamos muchas adoraciones. Pero ustedes saben que delante del trono de Dios 24/7, aunque allá el tiempo no es como acá, hay ángeles cantando y adorando. Quiere decir que cuando estemos junto con el Señor, adoraremos y cantaremos constantemente. Yo me imagino que habrá en el cielo parlantes espirituales en cualquier lugar. Así que ustedes no han visto cuando van ahí al paseo, van a algún lugar y donde quiera está el parlantito en la esquina con la música. Yo imagino que en el cielo va a ser así. Por donde quiera que camines, ahí vas a escuchar la adoración. Ahí va a escuchar la adoración, aleluya. Gloria a Dios. Hoy traigo una palabra que ayer mientras preparaba el Señor tocaba mi corazón. Y voy a predicar bajo el título, es tiempo de salir. Es tiempo de salir, obedece. Es tiempo de salir, obedece. Amados, ¿no se han dado cuenta que hay personas que nacen, crecen, viven su vida, trabajan, envejecen, mueren, pero nunca entendieron el propósito de por qué están aquí? Y todavía a veces hasta dentro de la iglesia hay personas que dicen, ¿para qué estoy aquí? Hay personas que nunca entendieron el propósito eterno y ya partieron. Así que bendigo sus vidas porque hoy están aquí. Han entendido el primer propósito. Y sin embargo, hay otras personas que solo basta una palabra de parte de Dios. Una palabra. Y esa palabra cuando la escuchan, su destino cambia completamente. Basta una palabra para decir, esa palabra es para mí y hoy yo decido comprometerme contigo. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Cuando leemos la palabra de Dios y empezamos a leer el libro de Génesis, vemos cómo la humanidad, al leer el capítulo 11 de Génesis, parece como si la humanidad hubiera fracasado. Tal pareciera como si el plan de Dios cada día fuera en picada. Porque si analizamos, primero vemos que Adán cayó, entra el pecado en el mundo. Después vemos que viene Caín y mata a su hermano, primer asesinato. Automáticamente la tierra se corrompió demasiado. ¿Y qué ocurrió? Vino un diluvio. Después que pasa el diluvio, vuelve otra vez Dios con un hombre, con una familia, con Noé, a volver a llenar la tierra. Y aún así, después de todo eso, viene la Torre de Babel. Vienen los hombres a construir la Torre de Babel. Y tal parece que ocurre que cuando leemos el libro de Génesis, capítulo 11, de momento vemos cómo que termina el capítulo 11, en el capítulo 12 aparece Abraham como de la nada, así como si se hubiese cortado algo, como si no tuviese una continuidad. Pero hay algo precioso que aparece en Génesis 11 y en Génesis 12. Y quiero irme primeramente a Génesis capítulo 11, versículo 4, para comprender un poquito lo relacionado
a la torre de Babel. Génesis 11:4. Dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre. ¿Qué es lo que están diciendo? Hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. En Babel, los hombres dijeron, hagámonos un nombre. Quiere decir que aquí nuevamente vemos al hombre tratando de crear algo, de hacer algo separado de Dios, haciéndose su propio nombre. Ellos querían llegar al cielo por su propia fuerza. Gente que quiere llegar al cielo por sus propias obras. Gente que quiere llegar al cielo no como Dios lo pide, como tenemos que hacerlo, sino por su propia cuenta. Pero en ese momento aparece un contraste bello, amado. Vayamos a Génesis capítulo 12, versículo 2. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré, ¿qué? Tu nombre. Aquí Abraham ya no estaba buscando tener un nombre. Aquí ya Abraham tenía un nombre que iba a ser engrandecido. Y serás bendición. Amados, Dios le dijo a Abraham, yo engrandeceré tu nombre. Yo, dice el Señor, yo. Él es el que engrandece el nombre. Y aquí encontramos este principio que va a atravesar toda la Biblia. En toda la Biblia está este principio. Y es que el hombre que busca exaltarse termina siendo humillado. Todo hombre o mujer que busque exaltarse terminará siendo humillado. Pero el que se humilla, aleluya, aleluya. Entonces, cuando leemos varios versículos de la palabra de Dios, dice que, por ejemplo, hay unos versículos que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. En Mateo 23 dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En Santiago dice, Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Amén. Ahora yo quiero que veas esto porque Babel representa al hombre intentando alcanzar a Dios. Eso es lo que representa. Abraham representa la gracia de Dios descendiendo sobre un hombre para llevarlo a un propósito eterno. En Babel el hombre dice, yo subiré. ¿A quién le recuerdan esas palabras? Yo subiré. ¿A quién le recuerdan que dijo eso en la Biblia? Satanás. Yo subiré. Yo subiré. Y en Abraham Dios dice, yo te llevaré, yo te acompañaré, yo te enviaré. Amados, en Babel el hombre busca hacerse un nombre, pero en Abraham Dios promete darle un nombre de bendición. Por eso, mientras la humanidad sigue buscando hacerse de un nombre, Dios sigue buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a glorificar el nombre de Jehová. El nombre de Jehová. Y aquí es donde entra una de las primeras lecciones que quiero que puedas ver hoy. Y es que Dios no cambia generaciones por medio de multitudes. Dios no cambia generaciones por medio de multitudes. Dios primero llama a una persona. Y esa persona la cambia, la transforma. Después su familia por esa persona, su ciudad y todo lo que le rodea. Ese es como obra el Señor. Así que deja de tomarte en poco. Déjense de tomarse en poco porque quizás el próximo hombre con quien Dios quiera comenzar un avivamiento seas tú. Entonces no te tomes en poco. Muchas veces imaginamos que Dios llamó a Abraham porque vivía en un ambiente piadoso, santo, inambrena, religioso, hermoso. No, no fue así. Todo lo contrario, Abraham nació en un lugar que no era santo. No era santo. No nació entre profetas, no nació en Israel. De hecho, Israel todavía no existía. Pero Abraham nació en Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos dice que era una de las ciudades más importantes desarrolladas para su tiempo. Era una de las ciudades más importantes, era rica en comercio, en cultura, pero también estaba profundamente influenciada por la idolatría, por el paganismo. Entonces, en esa sociedad que estaba lejos de Dios, Dios puso la mirada en un hombre. Vamos a ver lo que dice Josué 24:2. Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es en Taré, padre de Abraham y de Nacor,
y servían a dioses extraños. Ese era el lugar de donde había nacido Abraham. Ahí creció Abraham. Es decir, que Abraham creció viendo idolatría. Su padre era idólatra, sus vecinos eran idólatras, todo lo que le rodeaba a Abraham era idolatría. Para ellos eso era normal. Como hoy día vemos gente que a lo malo llaman bueno y lo ponen como normal. Entonces, algunos eruditos de la palabra concuerdan que aquella sociedad delante de los ojos de Dios había alcanzado los límites, como que ya era necesario enviar un segundo diluvio. Es decir, había alcanzado el límite de maldad. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios no transforma a Ur de los Caldeos. Él mira y dice, yo selecciono a este hombre para mí. Y con ese hombre comenzó a trabajar. Cuenta la tradición judía, especialmente en los manuscritos del Midrash Rabbah, que Taré, el padre de Abraham, fabricaba ídolos. Según la tradición judía, dice que Taré, el padre de Abraham, era fabricante de ídolos. Era su comercio. Y dice que un día Abraham, entendiendo que esos ídolos no tenían poder, no tenían autoridad, él llegó y destruyó todos los ídolos pequeños. Y al más grande le entregó el martillo, un hacha le entregó, le puso al ídolo. Dice que cuando su padre llegó, le preguntó a Abraham, ¿y aquí qué pasó? Y dice que Abraham respondió, el más grande rompió a los más pequeños. Y su padre le respondió, eso es imposible. Y dice que Abraham le dijo, y si eso es imposible y ellos no puedes hacer nada, porque tú los adoras. Es decir, que ya Abraham en su corazón había entendido, según la tradición hebrea. Y qué impresionante, amados, porque Dios no decidió transformar toda una ciudad. Él comenzó llamando a Abraham. Y de la misma manera Dios va a comenzar a reformar tu casa, tu familia y tu ciudad, llamándote a ti. Llamándote a ti. Y es aquí donde muchos quizás puedan decir, pastor, pero este mundo está perdido. Este mundo ya no da más. En este tiempo, ¿qué puedo hacer yo? Hay gente que dice, ¿y yo qué puedo hacer con lo que está pasando? Lo mismo pudo haber dicho Abraham. Abraham pudo haber dicho, Señor, mira esta sociedad, mira mi propia familia, mira a mis vecinos, mira la juventud, todos están perdidos, Señor. Pero Abraham no dijo eso. ¿Y por qué Abraham no dijo eso? ¿Y por qué Dios puso su mirada en Abraham? Porque Dios nunca buscará una cultura perfecta para levantar a un hombre santo. Dios va a levantar hombres santos en medio de culturas distorsionadas. Dios va a levantar hombres santos en medio de la cultura que estás. Lo mismo pasó con José. José fue santo estando en Egipto. Daniel fue santo estando en Babilonia. Esther fue santa estando en Persia. Noé fue santo antes que llegara el diluvio. Quiere decir que Dios no está mirando lo que está a tu alrededor, Él está mirando lo que está en ti. Y a veces lo que está en nosotros no es suficiente, pero Dios sabe lo que vas a hacer cuando Él ponga su dedo sobre ti. Por eso es que la iglesia está llamada a ser santa en medio de un mundo caído, no a ser parte de lo que está afuera. Y la iglesia, amados, está llamada a ser santa. Jesús dijo cuando oró en Juan 17. ¿Cuántos han leído Juan 17, la oración de Jesús por sus discípulos? Lean el capítulo de Juan 17. Hay una parte donde Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo. ¿Por quién estaba orando? Por sus discípulos. Sino que los guardes del mal. Amados, la luz nunca va a cumplir su rol dentro de otra luz. Cuando estemos con Cristo en su presencia, ya no vamos a necesitar dar lo que tenemos acá, ni manifestar lo que Dios nos ha dado para este tiempo. La luz, para que tenga efecto, tiene que estar entre la tiniebla. Donde hay oscuridad, tiene que llegar tu luz. Por eso es que todavía estás aquí. Por eso es que todavía sigues aquí. Y cuando leemos la Biblia, vemos que apenas nos cuenta la juventud de Abraham. Prácticamente no se dice nada. Pero cuando él aparece en Génesis 12, ya podemos encontrar que era un hombre capaz de creerle a Dios. Ese es el punto para responder a la voz de Dios. ¿Cuánto estás capaz de creerle a Dios? ¿Cuán capaz eres? Ahora, cuando seguimos leyendo, vemos que cuando ves la historia de Abraham, vemos que entre la promesa que Dios le da a Abraham y el cumplimiento de esa promesa, hubo una espera larga, hubo pruebas, hubo formación.
Todo eso pasó antes de que Abraham viera la promesa cumplida de lo que Dios le había dicho. Y no es menos cierto que muchos de nosotros queremos ya la transformación. Queremos ya el resultado. Queremos ya, tipo estilo microondas, ahora. Pero yo quiero decirte que Dios trabaja lentamente. Dios se toma su tiempo. Dios se toma su tiempo. Ahora, una cosa es que Dios se tome su tiempo contigo y otra cosa es que tú quieras tomarte tu tiempo sin Dios. Porque yo puedo decir, Dios está trabajando conmigo lentamente, pero sigo aferrado a lo que yo quiero. No. Una cosa es que Dios trabaje lento y otra cosa es que yo quiera trabajar lento sin Dios, apartado de lo que Dios ya me está diciendo. Amados, Pablo pasó años en Arabia formándose y era un hombre erudito en la palabra, pero estuvo 3 años formándose. Moisés estuvo 40 años en Madián, pastoreando ovejas, haciéndose manso. David permaneció años cuidando ovejas antes de poder derribar a un gigante. Jesús estuvo 30 años antes de predicar 3. Quiere decir que hay promesa en tu vida, hay propósito para tu vida, hay. Pero tienes que entender que no es en tu tiempo ni en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Cuando adelantamos los pasos y queremos ir delante de Dios es cuando más tropezamos. Cuando nos quedamos atrás es cuando más nos lamentamos. Pero cuando aprendemos a estar cada día en su presencia, Dios nunca llega tarde, amados. Por eso este principio es importante. Y el tiempo oculto que Dios te tenga en el proceso nunca será perdido. Quizás Dios todavía te tiene en su aljaba, pero cuando te saque afuera vas a ser punta de lanza para destruir el mal. Por eso, amados, es tiempo de prepararnos. Quizás hoy nadie te ve, nadie conoce tu nombre, nadie sabe tu lucha, pero Dios sí sabe tus luchas. Él sí está contigo. Dios ve lo que otros no ven. Mientras Ur de los Caldeos veía a un pastor, porque dice que Abraham pastoreaba, Dios ya veía a Abraham el padre de la fe. Aleluya. Mientras que Egipto veía a un preso, Dios ya veía a José, el gobernador de Egipto. Mientras Israel veía un pastorcito, Dios ya veía al rey David. Mientras Belén veía un carpintero, Dios ya estaba viendo al Salvador del mundo. Y yo no sé, mi amado, qué es lo que tú estás permitiendo que la gente vea en ti, pero tienes que ver lo que Dios ya ha visto en ti. Mientras hoy hay gente que te ve como un simple cristiano luchando, Dios ya está mirando un hombre y una mujer que Él llamó para algo eterno. Mientras hoy solo ves tus limitaciones, Dios está viendo el propósito que ella puso dentro de ti. Mientras hoy hay personas que solamente ven tu presente, Dios está viendo tu futuro anclada y fijada a la roca que es Cristo. Mientras hoy muchas veces de nosotros solo vemos nuestras debilidades y nos humillamos solo porque nos avergonzamos y dejamos de decirle, Señor, esto es debilidad, pero en ti se vuelve fortaleza. Mientras muchos todavía ven sus debilidades, Dios está viendo una obra que Él todavía está procesando en ti. Se dice que los árboles más fuertes crecen más despacio, porque primero tienen que tener raíces bien profundas para sostener la grandeza que viene después. Quiere decir que las personas escogidas por Dios también. Dios primero quiere que tus raíces sean firmes, porque Dios primero quiere desarrollar raíces fuertes y bien arraigadas, para que tu fruto no caiga, tu hoja no caiga, esté a tiempo para que hagas bien lo que Dios te llamó a hacer. Amados, que el Dios de gloria aparece muchas veces cuando todo parece normal y cotidiano. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y no dice que Abraham se encontró con Dios. Dice que Dios se le apareció. Quiere decir que la iniciativa siempre comenzó con Dios.
La salvación comenzó con Dios. El llamado comenzó con Dios. La gracia comenzó con Dios. El amor comenzó con Dios. Por eso Él nos amó primero. Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros no elegimos a Jesús. Él nos eligió a nosotros. Abraham no estaba buscando una nueva tierra. Él no se estaba organizando para tener un éxodo, ni para viajar, ni para hacer nada de eso. Él estaba simplemente cansado de lo que veía en Ur de los Caldeos. Y fue Dios quien tenía un plan mayor para él. Entonces la Biblia nos muestra que la aparición de Dios, de la gloria de Dios, marcó la vida de Abraham, pero también marcó toda la generación futura. Toda. Y las palabras fueron simples: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Amados, aquí encontramos otro principio. Dios siempre va a interrumpir tu comodidad. Dios siempre va a interrumpir tu comodidad para revelar su propósito. Porque la comodidad nunca producirá gigantes espirituales, solo mediocres. La comodidad nunca producirá gigantes espirituales. Por eso, los llamados de Dios casi siempre van a romper tu rutina. Cuando Dios te llama, va a romper tu rutina. El llamado de Pedro fue desde la barca. Jesús le llamó. ¿Qué le dijo Jesús? Echa las redes, el primer llamado. El llamado de Mateo fue desde la mesa de los impuestos. Estaba bien, él estaba cómodo. Eliseo estaba arando, tenía sus bueyes. Moisés fue llamado desde el desierto y Abraham fue llamado desde Ur de los Caldeos. Yo quiero que prestes atención a esto, porque cada llamado implicó dejar algo conocido. Generalmente Dios no te pide que dejes algo que no conoces. Dios te pide dejar algo que conoces para entrarte en algo que Él te prometió. Y yo no sé qué es lo que Dios te está pidiendo dejar hoy. Tal vez no sea una ciudad como Ur de los Caldeos. Tal vez simplemente es la comodidad, el temor, el pecado. Tal vez sea una relación que te aparta de Dios, una mala amistad, una mala influencia. Pero si Dios te está diciendo sal, no tengas miedo de obedecer, porque Él va adelante. Yo no sé cuál es tu Ur de los Caldeos hoy. Quizás para muchos el miedo, el orgullo, la incredulidad, el resentimiento, la falta de perdón, pero Dios te dice, sale de ese lugar. Por eso yo quiero que te preguntes hoy, ¿qué es eso que Dios lleva tiempo pidiéndote que dejes? ¿Cuál es ese lugar de donde Dios hace tiempo te quiere sacar? Porque muchas veces no es el diablo quien detiene nuestro avance, somos nosotros saboteando el propósito de Dios. Por eso tal vez Dios hoy no quiere que cambies tu dirección, porque tu dirección está bien. Simplemente quiere que cambies tu decisión, porque te está manteniendo atrás. Porque una sola decisión puede hacer que tu obediencia transforme tu casa y tu generación completa y tu descendencia, porque eso pasó con Abraham. Por eso yo no sé qué nombre tiene el lugar donde estás hoy, pero si Dios te dice, sale a mí, encuentro, ve, porque hay un propósito. Y yo quiero que sepas que la bendición no está en Ur de los Caldeos. Aunque el pueblo de Egipto se quejó en el desierto, la bendición no estaba en Egipto. Entonces, tiempo, amados, de entender que la bendición está al otro lado de la obediencia. Tu bendición está del otro lado de la obediencia. Y a veces el paso más difícil y también es más importante es no permitir que el miedo te paralice. Mejor dicho, permitir que el miedo te paralice. Por eso hay que tener los ojos bien abiertos y conectados al Señor. Amados, la obediencia abrirá puertas. La obediencia abre puertas que el esfuerzo humano no podrá abrir. Babel construía con esfuerzo humano, pero la obediencia de un hombre lo llevó al propósito de Dios. Amados, Abraham recibió una palabra. Génesis 12:1. Génesis 12:1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Ahí hay algo que debemos entender desde el principio. El problema no era Ur, era lo que Ur estaba provocando en el corazón de Abraham. Quizás el problema no es el lugar donde estás, sino la gente que provoca que tu corazón se contamine. Entonces a veces Dios te está diciendo avanza, pero avanza en propósito. No es que Dios te está diciendo abandona tu matrimonio, abandona tu familia. Dios te está diciendo avanza en mi propósito y obedéceme a mí para que tú seas el que te levantes y transforme tu casa. No quiero que se malinterprete después. Muchas personas creen que Dios solamente cambia de lugar o nos pide cambiar de lugar por el caso de Abraham. Pero Dios cambia ambiente, Dios cambia familia, Dios cambia relaciones, Dios cambia el carácter, Dios transforma el corazón. Dios no es limitado, Dios es abundante. Por eso el llamado comienza con dos palabras muy sencillas. Dos palabras muy sencillas. Y las palabras son Lev Leja, Lev Leja. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, Lev Leja. En hebreo estas palabras significan, vete para ti. Vete para ti mismo. Quiere decir que vas a salir para tu bendición. Vas a salir, pero es para tu propósito. Vas a salir, pero es para tu vida, para ti. Entonces el llamado de Abraham no era solamente abandonar un territorio, era comenzar una nueva identidad. Una nueva identidad. Era dejar de vivir según el pasado para comenzar a vivir según el propósito de Dios. Y ese es el mismo Dios que hoy sigue llamándote. Quizás escuchaste la expresión Lev Leja, que en hebreo quizás no sea la expresión que escuche, quizás simplemente escuchaste un vete, un sale de tu tierra, un sale de tu comodidad, un muévete del lugar donde te has quedado. Por eso es que es tiempo de avanzar, es tiempo de dejar atrás lo que te detiene. Es tiempo de caminar hacia el propósito que Dios preparó para ti. Amados, porque todos tenemos un Ur de los caldeos. Todos tenemos algo que todavía nos tiene un poquito peleando. Pero Dios te dice es tiempo de salir porque hay un Canaán que te espera. Hay un Canaán que te está esperando. Entonces la pregunta no es si Dios sigue hablando, no es si Dios sigue llamando. La pregunta que tenemos que hacer no es, ¿responderemos como Abraham respondió? ¿Seremos capaces de creerle tanto a Dios como para decirle, Señor, yo dejo, yo suelto, yo me despojo y yo confío en tu palabra? Y con esa pregunta, yo quiero ir llegando al último punto del mensaje. Quiero terminar regresando al principio. Porque todo comenzó con una voz, todo comenzó con un mandato. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete, una sola palabra cambió la historia. Imagínate por un momento si Abraham hubiera dicho no. Si Abraham hubiera dicho no, quizás nunca habría existido Israel, quizás nunca hubiéramos conocido al rey David, quizás no hubiera aparecido el Mesías en Belén. Quizás nunca habríamos multiplicado nuestras promesas por Abraham. Y quizás diga, pastor, pero si Abraham dice que no, Dios hubiera buscado a otra persona. Y es cierto, porque Dios no improvisa. Dios sabe quién llama, quién escoge. Por eso estás aquí. Dios no improvisó contigo. Si Abraham hubiera dicho no, Sara seguiría estéril y su linaje seguiría cortado. Por eso yo te recuerdo hoy, obedece al que te llamó. Porque si dices que no, quizás tu familia sigue estéril, quizás tu casa nunca vea salvación. Por eso hoy yo te recuerdo que Dios ya puso su mirada en ti. Pero el Señor nos ha dado libre albedrío. Y la decisión de escoger nos toca a nosotros. Dios nunca dijo, te envío por el camino de bendición. Él dijo, yo pongo delante de ti bendición y maldición. Vida y muerte, salvación o condenación. Él lo pone delante, nosotros tenemos que ir en obediencia. Nosotros escogemos. Y yo te pregunto hoy, ¿qué escoges tú? ¿Obedecer al que te llamó o seguir resistiéndote al que está esperando en su mano para entregarte un propósito y una promesa? Amado, recuerda que una sola obediencia de Abraham abrió un camino de bendición. Una obediencia tuya puede marcar la diferencia, no solo en tu vida, en tu casa, en tu familia.
Y también quiero que recuerdes esto. Dios nunca le mostró a Abraham todo el camino. Dios nunca le mostró a Abraham todo el camino. Quiere decir que decirle a Dios, heme aquí, implica fe. Dios no te va a mostrar el final, pero te va a llevar de la mano en cada paso que des. En cada paso que des. Y yo quiero pedirte que te pongas en pie, amada iglesia. Porque hoy Dios sigue buscando todavía hombres y mujeres como Abraham. Dios sigue buscando hoy hombres y mujeres como Abraham. Espíritu Santo. Quiero que me pongas, yo navegaré. El instrumental que está al lado izquierdo, por favor. Pero quiero que lo mantengas minimizado, ¿sí? Que no salga acá. Aleluya. Hoy Dios sigue buscando hombres y mujeres como Abraham. Dios no está buscando gente perfecta. Yo quiero que sepas, Dios no está buscando gente perfecta, sino personas que estén disponibles. Dios no está buscando personas que lo entiendan todo, sino personas que estén dispuestas a recibir lo que Él te va a dar. Como dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Quiere decir que una de las señales de tu fe es la obediencia. Una señal de que tienes fe es obedecer. Que esa también sea la descripción de nuestra vida. Santo. Que cuando Dios nos llame, nosotros podamos responder, sí, Señor. Que cuando Dios envíe, nosotros podamos caminar creyendo que Él está con nosotros. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Que cuando Dios promete, nosotros vamos con fe porque Él está en el final del camino. Amados, y que cuando nuestra historia termine, que cuando nuestra vida termine en esta tierra, la gente también pueda decir, varón, mujer de fe, familia que salió de Ur de los Caldeos, pero hoy está en Canaán. Partió con el Señor en gloria, pero su familia sigue peleando las victorias. Que ese sea lo que se hable de ti. Que no solo deje herencia física a tus hijos, déjale también legado espiritual a tus nietos. Por eso yo te pido que levantes tus manos. Yo quiero llamar a este pueblo hoy a un arrepentimiento. Y ahí donde estás, quiero que inclines por un momento tu rostro. Porque antes de pedirle a Dios, primero tenemos que examinar nuestro corazón. Pero no examines tu corazón de acuerdo a tu justicia, porque te puede engañar. El corazón del hombre es mentiroso y engañoso. Yo quiero que rindas tu corazón a Él. Porque quizás el problema no es que Dios haya dejado de hablar. Quizás el problema es que nosotros hemos dejado de obedecer. Tal vez Dios te habló hace meses, te habló hace años y todavía sigues en el mismo lugar porque te has resistido a obedecer. Por eso hoy no es un momento para justificarnos, hoy es un momento para arrepentirnos. Y ahí donde estás, dile, Señor, perdóname por las veces que conocí tu voluntad y escogí la mía. Señor, perdóname por las veces que el miedo fue más grande que mi fe. Dile, Señor, perdóname por quedarme en Ur de los Caldeos cuando tú me estabas llamando a caminar por fe. Dile, Señor, hoy me arrepiento por desobedecer, Señor, tu palabra. Amada iglesia, quiero que prestes atención a esto. Así como Dios llamó a Abraham para bendecir generaciones, yo quiero que también haga así contigo, para que podamos dejar herencia de fe. Por eso quiero declarar que donde antes hubo miedo o temor, habrá fe. Donde antes hubo desobediencia, habrá obediencia. Donde antes hubo estancamiento, habrá avance. Donde antes hubo confesión, ahí habrá restauración y dirección divina. Y donde hubo derrota, Cristo trae victoria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén y amén. Espíritu Santo, a tu nombre gloria. Gracias, Señor. Para ti es, bendice tu pueblo, bendice tu casa. Señor, bendice su entrada, su salida. Padre, donde quiera que sus pies toque, Señor, que sea prosperado ese lugar. Padre, la obra de las manos de tus hijos, mira sus obras, Señor, para que sean multiplicadas en bendición. Para que seas tú, Padre, glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.